lumbrerabiblica.com. Sí, usted puede entrar allí, ver las predicaciones, ver las palabras que este servidor y otros han puesto. Y también puede irse a YouTube. YouTube es una de las formas más rápidas de ver los videos. Vamos a leer, hermanos, estos versículos en Efesios capítulo 2, pero esta vez desde el versículo 8 al 10. Y lo hacemos todos leyendo en la pantalla o en su Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Podemos sentarnos, gracias. Sabe que en estos días hemos estado... Bueno, el mundo, usted sabe cómo está, convulsionado, con muchas situaciones que parecen desagradables. No hablamos acá de política, pero vivimos bajo un mundo politizado. Candidatos que vienen y van, que ofrecen y desofrecen, cumplen e incumplen. Pero hay una sombra que viene y se está posando sobre este mundo, que es la sombra de la libertad, de la... o libertinaje, quiero decir, donde la gente en decenas de años atrás, uno pensaría que era increíble que eso llegara, como la gente está siendo oídas en las barbaridades que ocurren en este mundo y siendo legalizadas cosas que en otro momento eran locura e impensables. Es porque la Biblia dice que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrá gente que apostatará de la fe, se apartará de la fe. Eso es, que reniega los valores y principios cristianos que están en la Biblia. Aún si hablamos de los Estados Unidos, este país fue fundado sobre bases y principios bíblicos. Están siendo socavados, están siendo con los famosos amendments o enmiendas para poner sin efecto otras que ya estaban y darle otro tinte que no tenía. Pero no solo eso, la gente está viviendo cada vez más lejos de Dios. Pero también tenemos desastres naturales, como esto que está ocurriendo. A más de 150 muertos hasta del centro o del norte de Florida hacia las Carolinas. Gente que no esperaba lo que ocurrió. No estaban preparados para esto. Mi hijo nos dice que está en esa zona por allí, que el día antes de que viniese el huracán, pues él iba al Walmart y iba a Target y todo eso estaba llenito de todo. La gente no estaba preparada. Ahora usted va ayer fuimos al mercado, pues no había nada. No había agua, no había nada. Cosas básicas, porque Florida ya sabe. Florida es uno de los que más impacta. Pero estamos pensando en los desastres naturales. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y sabe qué es lo triste? Que la gente dice, Dios no puede existir. O si existe es un Dios ogro, malo, porque ocurre y permite todas estas cosas. Y tenemos la tendencia de decir, bueno, si es que Dios está por nosotros y con nosotros, ¿por qué ocurre esto? Entonces es culpa de Dios. Todo lo que ocurre es culpa de Dios. Si mis hijos hacen esto o aquello, o si ocurren desastres, o si ocurren tragedias en otro lado, es culpa de Dios, porque dice Dios está silente. Dios está permitiendo que todo esto ocurra. Pero sabe que esto fue una de las preguntas que tiene más de 3,000 y pico de años. Eso está en Jueces capítulo 6, versículo 1 al 3. Se trata de Gedeón en aquel momento. Si usted lee en ese capítulo, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Oiga, esa es la premisa. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, y lo puse allí en verde, ¿verdad? Entonces, usted quiere leer como resultado de, o como consecuencia de, el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. Ahora imagínese,
ahí estaban los que eran protagonistas de ese momento de la historia diciendo, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado. Ay, sí, qué víctima, ¿verdad? Resulta que ellos desobedecieron. Por supuesto, Dios siempre se guarda un remanente de gente. En todas las épocas no ha habido un momento en que el hilo de los hijos obedientes hayan estado presentes en el mundo. Aún en los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad, donde parece Dios no está por nada de este. Hubo gente que está documentada, que eran perseguidos, pero que estaban allí fieles, obedientes, porque la Biblia siempre dice que Dios se guarda un remanente fiel. Entonces el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. Ahora, esta pregunta puede estar siendo hecha y es hecha por miles de personas en todo el mundo. Cuando dicen, caramba, ¿por qué ocurre esto? Es culpa de Dios, es culpa de Dios. Todo lo que ocurre es culpa de Dios. Y fíjese lo que dijo Salomón, por algo es llamado uno de los hombres más sabios de toda la tierra. En Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, él insensatamente hace lo que le da la gana con su camino. Y luego que ve el resultado, dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Come on, ven acá. O sea, tú echas a perder tu camino como te da la real gana. Perdóneme la expresión, suena un poco soez. Pero haces lo que quieres y luego te ensañas contra Dios diciendo, Dios es el que tiene la culpa. Mire cómo lo plantea la versión Palabra de Dios para Todos, que me gusta consultar versiones para dar más claridad. Mire lo que dice. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Diga usted si esto no es una verdad. Y no solamente eso, amados hermanos y amigos, hay la tendencia maligna de seguir el consejo de la esposa de Job a su marido cuando la tragedia llegó a sus vidas. Y usted lo ve en Job capítulo 2 y 9. El contexto habla de que Dios en su soberana voluntad permitió, en su voluntad permisiva, que su siervo fuese probado. Dios sabe todo. A Dios no le agarra nada por sorpresa. Y, ay, mira, hizo esto, ahora voy a improvisar, ¿verdad? Y entonces ocurre aquello y lo otro. No, Dios tiene en su soberana voluntad todo y cada una de las cosas. Pero Dios ha creado a las personas para que tengan su libertad de escoger. Sin embargo, no me quiero poner en ese tema por la cuestión del libre albedrío, tenemos o no. Pero es algo que Dios deja que sus hijos tomen la decisión en un momento. Pero también en cuanto a la salvación, y no me explique por qué, Dios al que llama, es irresistible su llamado y la persona viene a Cristo porque Dios así lo permite. El Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero nadie viene al Hijo si el Padre no le trajese. Entonces, ¿cómo se casan esas dos cosas? Bueno, yo no lo sé. Lo que sé es que usted tiene responsabilidad delante de Dios, pero Dios es el que hace el trabajo. Y que si usted, ojalá que no sea el caso, se pierde, no es porque Dios no hizo, porque sí dice la Biblia también que Dios tiene a personas escogidas desde la fundación del mundo para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo dice allí, hemos sido elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios. Pero la esposa de Job se atrevió a decir esto. Le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oye, qué consuelo, ¿verdad? Qué tremendo consejo. Gracias a Dios que el 99.9% de los que estamos acá tienen esposas que nos dan muy buenos consejos, ¿verdad? Dígame. Porque si no, cuando llegue a la casa, ay papá. Entonces le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Hasta ahora estás tú teniendo fe en Dios? ¿Hasta ahora quieres tú actuar de una manera que nadie te ve, pero tú quieres hacer el bien porque según Dios te está viendo? Mira lo que te está pasando. Tienes una sarna maligna. Han muerto tus hijos. Todas tus propiedades han sido echadas al polvo. Satanás está sobre ti como una fiera. Tus amigos, entre comillas, vienen porque eran amigos, pero no se sabe qué tipo de amigos. Porque con amigos así, ¿quién va a tener enemigos?
venían y que aconsejarle, pero le echaban la culpa a él. Es decir, él le tenía todas las calamidades encima. Y su mujer, que podía ser un brazo de apoyo, de consuelo, le decía, maldice a Dios y muérete. O sea, ya no queda nada. Entonces, eso es la mentalidad de mucha gente hoy en día. Viven como si Dios no existiese. Pero el asunto no es que no creen en Dios. La mayoría de los ateos no es que no creen en Dios. Es que no tienen pruebas de que, dicen ellos, no tienen suficientes pruebas de que Dios exista, pero tampoco tienen suficientes pruebas de que Dios no existe. Esos son los que se llaman gnósticos. Un término medio para estar cómodos y decir, bueno, yo creo y no creo. O sea, pero cuando te mueres o cuando estás cerca de un accidente o de una muerte, lo primero que sale, ay Dios mío. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero ¿sabe qué? Voy a conceder que, según mi criterio, puede haber la tendencia de que la gente crea que Dios es culpable de todos por lo siguiente. Isaías 45:7, hablando Dios, yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. ¡Wow! O sea que Dios es el que forma absolutamente todo, es el responsable de todo. Isaías 46:9-11 nos dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, pudiese haber la tendencia de que alguien dijese, bueno, si Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de todo, entonces es incorrecto culparle a Él cuando el desastre o la desgracia nos afectan. Entonces, esto requiere madurez espiritual. El asunto que está hablando aquí es la soberanía de Dios. Y no que Dios es un Dios ogro o malo. Es que Dios permite en su soberanía las cosas. Dios sigue estando sobre el trono. Cuando usted tenga problemas y situaciones como todos tenemos, recordemos, el Señor todavía está en el trono. El Señor nos escucha. Pueden pasar, como dice el Salmo 46, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque pueden venirse los mares, los vientos, mudarse la tierra al mar, etcétera. Con todo, el Jehová está allí y es mi amparo y fortaleza. Amén. Así que esto nos habla de la soberanía de Dios y no de que Dios tiene culpa de las cosas. La palabra culpar a alguien tiene que ver con encontrar una falta en. Si yo culpo a mi prójimo, estoy diciendo que él no hizo las cosas correctas y que tiene culpa en algo y que él dejó de hacer algo que tenía que hacer. ¿Podemos decir eso de Dios? ¿Podemos decir que Dios tiene culpa? ¿Podemos decir que Dios le hemos encontrado una falta en Él? Dios es perfecto completamente y su palabra es perfecta, acrisolada es su verdad. Jesucristo es la verdad, no hay en Él ninguna tinieblas, no hay en Él ninguna mentira. Entonces tenemos esa pared que tenemos allí, que no podemos culpar a Dios absolutamente de nada, porque si no estamos creyendo o hablando de un Dios que no existe, que no es el Dios de la Biblia. Amén. Dice Isaías 45:9 para aquellos que tienen todavía duda. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Oiga bien, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O sea, eso es una arrogancia extrema. Decir, Dios, ¿por qué me hiciste así? Dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué estás haciendo aquello? Dios es nuestro creador. ¿Y cómo vamos a decir a Dios por qué haces tú eso? Y lo que está pasando en el mundo. Y mira, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la obra de Dios? No podemos encontrar en Él ninguna tacha porque Él es perfecto. Pero sigue habiendo la maldad, sigue habiendo los desastres naturales, sigue habiendo las cosas que no entendemos. Pero la pregunta, ¿nosotros tenemos que entender todo lo que está pasando?
Échese una leída al libro de Job, cuando aquellos decían, el mismo Job también decía, y Dios le contesta en el capítulo 40, un capítulo donde Dios se acerca a Job y le dice, bueno, tú eres mi siervo, pero mira, tú estás, ¿verdad?, que aquí errado. ¿Acaso tú sabes cuándo paren las cabras monteses? ¿Cuándo son alimentadas? Los oriones en las estrellas, ¿dónde están? ¿Cuándo pasan? Etcétera. Lo cayó. Y Job tuvo que decir, Señor, de verdad que yo soy un necio, porque hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Y él cayó de rodillas delante de Dios. No esperemos que lleguemos a ese momento en que Dios nos humille, para que como Nabucodonosor, aquel gran rey, ¿verdad?, que se jactaba y decía y todo lo demás, Dios lo puso loco. Y tuvo que andar por ahí, por todos los jardines, vuelto loco. Mira, ese es el rey, ese es loquito, él fue el rey alguna vez. Tuvo que ser humillado para que luego él dijera, Dios es el Dios poderoso. Así que Dios sigue estando en su trono. Y una cosa importante, todo lo que leemos ahora, amigos y hermanos, está escrito en la Biblia por el Espíritu Santo de Dios. Y está actual para nosotros. Por supuesto, hay contextos en los cuales uno lee, ¿verdad? Pero es aplicable para usted. Y si usted no tiene a Cristo en su noticia, déjeme decirle que Dios, el perfecto, nos ha alcanzado a nosotros los imperfectos para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Él tuvo que abrir un puente que ya estaba designado desde antes de la fundación del mundo. Tuvo que comprarnos porque estábamos vendidos al pecado. El viernes, todo domingo tengo que decir el viernes, ¿verdad? Pero eso es para animarle, para que usted no se lo pierda. Pero estamos tristes por usted porque usted se lo pierde. El viernes estábamos hablando precisamente de la obra de la redención y hablamos de Jesús como nuestro pariente redentor. Y hablamos de un concepto que es hermoso en la Biblia, el concepto del Joel redentor, un término hebreo que nos habla de el que es pariente o el que puede redimir o comprar. Es que la nación de Israel, muchas de las familias por estar, digamos, caían en deuda con sus acreedores, y cuando caían en deudas, no solamente ellos les embargaban sus bienes, sino que ellos pasaban a ser propiedad de la gente, y eso es el principio de la esclavitud. Pero entonces ellos tenían la libertad de ser redimidos, de ser comprados, traídos nuevamente a la libertad. Pero quien lo hacía, había una ley, era el Joel. El Joel tenía que tener tres requisitos principales. Número uno, que fuese familia cercana. Ustedes se acuerdan en el libro de Ruth la Moabita que había un pariente que iba a redimir y el tipo no quiso. Entonces la Biblia ni siquiera se toma el tiempo de decir el nombre, le dice el fulano. ¿Por qué? Porque el tipo no quiso redimir. Pero estaba establecido por Dios que fuese él, para que fuese Booz, que fue a ser al principio el antecesor de Isaí, que el padre de David y de la raíz del Mesías. Pero el segundo requisito es que tenía que ser un hombre acaudalado para poder comprar, para poder tener la posibilidad de redimir, de comprar. Y tercero, tenía que querer hacerlo, porque si puede, era redentor, era primito, yo soy primito. Yo tengo real, pero no quiero. Entonces tenía que cumplir los tres requisitos. Dios en su soberanía hizo eso con nosotros, y para poder redimirte a ti y a mí, o tú darte el potencial y la oportunidad de ser salvos, Él envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que fuese como uno de nosotros, para que Él fuera nuestro redentor. Y por eso Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Pero también es que Cristo era poderoso, y es poderoso porque es el creador de todas las cosas. Dice 2 Corintios que Él descendió del cielo para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, lo más pobre de Dios es lo más gigantesco del universo en cuanto a la gracia y la excelencia de su gloria. Entonces Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para ser nuestro redentor y para comprarnos a precio de sangre. Cristo pagó el precio altísimo por nuestras almas. Y claro, por supuesto que lo quiso hacer.
Cristo quiso redimirnos. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que echarle la culpa a Dios cuando Dios ha hecho tanto por nosotros, cuando Dios nos ha amado tanto que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, al que sí hay que echarle la culpa es a la persona que escucha el mensaje de salvación, y nosotros tratamos de ser lo más claro por lo que nos explica la Biblia: creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces Él, al creer en Él, Él nos da esa imputación de su justicia perfecta para salvación y el perdón de pecados. Pero si no cree, Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Apocalipsis nos da como ese último toque que Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos pudo decir y ver esa revelación y fueron abiertos los libros. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras, grandes y pequeños. Esos muertos eran los grandes de la historia, aquellos charlatanes, aquellos orgullosos que decían no hay Dios sino yo, como aquellos grandes emperadores. Uno en la Biblia se dice que no quiso dar gloria a Dios, sino que la gloria se la dieran a él, y él cayó muerto y fue comido de gusanos. Y así miles de millones de casos, ahí estarán delante de Dios. Y provoca uno estar por ahí. Claro, este es un pensamiento humano, ¿no? Provoca uno estar por ahí por la cortina y dice: mira, tú eres el que decía esto y el otro, ¿verdad? Aquellos grandes hombres ateos que se paraban, y uno tiene tristeza por pensar grandes hombres que se fueron a la eternidad rehusando de Dios. Pero muchos Dios nos ha permitido ver el testimonio de que cuando estaban muriendo, como por ejemplo Blas Pascal, uno de los que renegaba de Dios, el señor también Ingersoll, que creó hasta un diccionario que renegaba de Dios, le echaba la culpa todo a Dios y decía que la Biblia era mentira. Ese hombre, cuando murió, pues estuvo en una agonía tan fuerte, tan grande, que decía: si Dios me diera un minuto más de vida para buscarle. Y dicho esto, llorando y quejándose, pasó a la eternidad. En ese momento. Bueno, los libros serán abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Nadie podrá decir: wow, yo voy para el infierno porque Dios tiene la culpa, yo no tuve la oportunidad de oír el mensaje de salvación. Y si no lo tuviste, ahora lo estás escuchando. Dios, lejos de tener la culpa, tiene toda la gracia y toda la bendición de hacerte saber que Él es amor, de que en este momento te puede salvar. Pero Cristo ya no va a venir por segunda vez con relación al pecado, no va a volver a pasar por la misma vía llevando su cruz. Él va a venir a buscar a los que han sido salvos, sin referencia alguna para el que muere sin Cristo. Amén. Así que el mundo ciertamente está en crisis. Crisis de paz, crisis moral, crisis de valores, crisis de enseñanza, crisis de recursos económicos. Hasta la naturaleza parece estar airada con los habitantes del planeta. Y usted dirá: pero ¿y esos huracanes? Me va a decir que eso no es culpa de Dios, porque Dios controla todo. Ven acá, ¿es culpa de Dios? Usted ha leído, algunos que han comprado sus pólizas de seguros, ¿verdad? Esto lo dijimos la otra vez, pero todavía ellos tienen aquí esto. Bueno, no lo dice aquí, yo lo tengo acá. Las empresas de seguro le llaman algunos no aseguran grandes catástrofes, como un palo por una tremenda tormenta que te cayó a tu casa, y si la vas a comprar le tienen que pagar, pero muchísimo, para que estés asegurado de eso. Pero ellos llaman que ellos te cubren todos menos los acts of God, los actos de Dios. O sea, le están echando la culpa a Dios de eso. Los actos de Dios son los huracanes, los grandes, son actos de Dios. Claro, Dios controla todo, pero eso no es consecuencia de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra, hermanos, gime porque el hombre mismo está desobedeciendo a Dios y haciendo lo que le da la gana. Mire,
Recientemente un grupo de 1.300 científicos se reunió para el asunto del calentamiento global. Usted sabe, el fenómeno del Niño, el warming effect, que estuve leyendo que el fenómeno de la capa de ozono es como que si tuvieras un cristal y le pones una luz, o con la luz del sol, se calienta mucho más lo que está debajo. La capa de ozono es la que protege a la vida. Entonces, todas las cosas que el hombre ha hecho, ellos dijeron esta conclusión. Y esto fue auspiciado por las Naciones Unidas. Ellos concluyeron que la probabilidad del 95% que la década de 2011 al 2020 fue la más cálida jamás registrada, con una temperatura media mundial en 2019 superior a 1.1 grados centígrados a los niveles preindustriales. El calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0.2 grados centígrados por década. Usted dirá, pero ¿qué son 0.2? Eso es alarmante. Más que en los últimos 50 años, las actividades humanas son la responsable del calentamiento global, que a su vez ocasiona el desequilibrio natural e incremento de los actos de Dios, que no son sino actos del hombre. Entonces fíjense cómo todo el mundo tiende. Yo me imagino que hasta los llamados ateos redactan esas pólizas a echarle la culpa a Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, ¿dónde está esto? ¿Dónde está la raíz de esto? Bueno, en Génesis 3 y 17. La tierra sufre por causa del pecado del hombre. Desde el principio, en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, tomen nota, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si usted tuviera que explicar si Dios es el responsable de los cataclismos y de cómo está la tierra, cómo están grandes ríos que eran preciosos, donde usted se podía hasta bañar, hoy en día son cloacas, donde la industrialización ha paralizado la ecología, y usted leyera este versículo, ¿de quién es la culpa? Del hombre. ¿Por qué? Porque desobedeció. Todo por oír a su mujer. No, mentira. Todo porque, claro, oyó a su mujer, pero la mujer oyó al Satanás. Dios le puso todas las opciones. Y fíjense que ahí está interesante, y usted me ha oído decirlo muchas veces, cómo tenemos la tendencia de culpar a otros. Pero lo cierto es que la raíz del pecado, cuando Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Él le dice, la mujer que me diste por compañera. Cuando le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Satanás me dio y yo comí. De nadie es la culpa, ellos fueron santicos, simplemente me dieron y yo comí. La mujer culpa a Satanás, y cuando Dios le pregunta al hombre, la mujer que me diste por compañera, uno rápido diría, está culpando a la mujer. No, está culpando a Dios. La mujer que me diste tú de compañera, esa fue la que me dio, yo comí. Entonces es el principio del pecado, y todos lo tenemos, aunque los niños chiquiticos, sus nietos, los que somos abuelos jóvenes, o los hijos, usted le pregunta cuando estaban chiquiticos, ¿rompió algo? Yo no fui, fue mi hermanito. O sea, a alguien más, pero no son ellos. Eso es la raíz del pecado que mora en nosotros, y el apóstol lo dice en Romanos también. Pero entonces sabemos que cuando desobedeciste la voz de la mujer, pues comiste del árbol, y entonces la tierra es maldita por causa del pecado. Ahora usted dirá, bueno, ¿por qué somos todos pecadores si Dios controla toda la humanidad? Somos pecadores porque como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecó nuestros primeros padres, pecaron en el huerto del Edén, y el pecado pasó a todos los hombres. Entonces hoy en día, cuando vemos la maldad, los crímenes, oh, mira cómo mataron a esa familia, mira este loco, ¿de dónde está Dios? Bueno, ¿dónde estás tú, que has visto la historia de la humanidad, que ha sido una rebeldía constante contra Dios? Han querido sacar la Biblia de las escuelas, las enseñanzas cristianas de las escuelas, quieren borrar todo. Así estamos llegando. Gracias a Dios que hay algunos estados
que están luchando y han logrado que toda la Biblia vuelva a las escuelas, ¿verdad? Es preferible gastar 5 o años al principio enseñando a los niños en la Biblia, en su escuela, que toda una vida metido en la cárcel por personas que no tienen principios bíblicos. Entonces, en su gran amor, Dios proveyó al Señor Jesucristo para quitar de en medio el pecado, para amistarte a ti y a mí con Dios. Y cómo podemos decirle que Dios tiene la culpa de cómo vivimos. Cómo vivimos es decisiones nuestras. Dios lo permite, así como permitió ese momento con Job, cosas o tragedias que no sabemos. Mire los discípulos cuando nosotros leímos acerca de Juan capítulo 9, acerca de aquel ciego, los discípulos enseguida tenían en mente: Señor, ¿quién pecó a sus padres para que él naciese así? Su concepto es: ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Y hay momentos en que ocurre que hay consecuencias, ¿verdad? Hay personas que nacen con cosas o problemas genéticos porque su madre estuvo metida en drogas o fumó, o su padre también. Hay consecuencias, ¿cómo no? ¿Y cómo va a decir una persona que nace con un problema genético? Eso es culpa de Dios. Ve lo que ha pasado con su gente, con los que están antes. Y no es culpa de Dios, es sus propias decisiones. ¿Qué cosas estamos haciendo ahora que va a tener consecuencias si queremos entonces después culpar a Dios? Dígame, ¿cómo estamos viviendo? Y estoy hablando de los creyentes en Cristo también. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Que después nos ocurre algo y decimos: pero bueno, Dios, ¿dónde está? Dios está allí. Y a veces ocurren como el Señor Jesucristo dijo a los discípulos: ni este pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. A veces ocurre. Pero en todo eso está la soberanía de Dios, y no poner ninguna culpa en Dios. Todo es consecuencia de nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Y está así. Y Dios, de hecho, ha hecho provisión para que el alma que pecare, pues haya un puente, un corte, para que no muera eternamente, sino que al creer en Cristo tenga vida eterna entre los santificados. Eso es glorioso. Nosotros podemos amistarnos con Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como pago sustitutivo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Sí, Dios conoce que somos ignorantes y Dios nos perdona eso, pasa por encima y nos permite escuchar el mensaje de salvación nuevamente. Y como creyentes somos bien cabeza dura muchas veces, somos a veces tercos en ciertas cosas, y tenemos que oír y repetir la palabra de Dios para que caigamos otra vez en cuenta: ¿qué estoy haciendo? Soy un hijo de Dios. O tú eres creyente, pero estás viviendo no de acuerdo a la norma de Dios. Debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando decimos eso, vivimos nuestra vida mostrando a otros que somos salvos, y otros pueden llegar al conocimiento de la verdad por la forma como nosotros andamos en este mundo. Amén. Fíjate, el apóstol Pablo dice en la traducción de lenguaje actual, dice: recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Como creyentes, eso no es echarle culpa a Dios, es saber que si esos gobernantes son como son, es por causa del pecado, la desobediencia, y que estamos en un mundo caído. Así que también en cuanto a nosotros creyentes, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, no le eche la culpa a Dios de su tentación. Es que Dios me puso en esa tentación y no pude aguantar. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que Él juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Podemos decir en cambio: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pueden venir vientos, mareas, fuertes tempestades, pero Dios es siempre nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. Entonces, número 1, hay gente insensata. ¿Sí o no? Y si usted dice que no, usted es el primer insensato.
que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Qué chévere, tenemos a quien echarle la culpa. 2, la tierra sufre y reacciona por causa de la acción irresponsable del hombre. Estos fenómenos de huracanes, que por cierto, hermanos, estén atentos a este huracán que está viniendo, desarrollándose y que puede pasar por acá, por medio de la Florida, y están varios modelos que dicen que va pasando por aquí. Oremos al Señor que no sea, que disminuya su fuerza y que no pase de unos fuertes vientos. Pero ¿qué es eso? Eso es causado por el fenómeno del Niño, por la industrialización, por la capa de ozono, los mares se calientan, etcétera, y todo eso es combustible para huracanes. Eso no es que Dios lo envió así, porque no. Se esperan tantos huracanes porque va aumentando la acción del hombre, industrializando sitios donde antes había hierba, montañas que daban el ecosistema, el equilibrio, ahora no están. Ahora hay un calor, se va al mar y eso es combustible. La tierra sufre y reacciona. Número 3, la tierra sufre por causa del pecado del hombre desde el principio, y ya leímos eso en Génesis. Número 4, en lo espiritual, el pecado del hombre trajo la muerte al mundo. Así que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y por eso pecamos. Por la muerte entró el mundo por un hombre. Así que el pecado no es porque Dios hizo que nosotros fuésemos pecadores, porque desobedecimos y venimos con esa raíz del pecado. Pero afortunadamente Cristo está en el medio. Es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. 5. Dios provee salvación, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia. Amén. Y eso está latente para nosotros ahora mismo. Número 5, Dios provee salvación. Número 6, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal. Número 7, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Amén.